Sobre todo, para abrigar esperanza. Sobre todo, Ope Pasquet. Amigos de Carve, amigos de Sobre Todo, muy buenos días. Les habla Ope Pasquet. Estamos disfrutando de esta hermosa mañana de sol, un poco ventosa, quizás un poco fresca, lógico después de las lluvias de estos días, pero una hermosa mañana que nos hace presumir que esta tarde, a partir de las 14 horas, cuando sesione la convención del Partido Colorado en la Casa del Partido, va a haber una buena asistencia, producto de que la jornada es propicia y las tareas a realizar son bien interesantes. Hoy asumen sus cargos los convencionales jóvenes elegidos en diciembre del año pasado, 100 convencionales jóvenes que se incorporan a la convención del partido con todos los derechos, como miembros plenos de la convención, y que dentro de poco van a elegir además 2 representantes en el Comité Ejecutivo Nacional. Los jóvenes van a tener sus representantes elegidos por ellos mismos en el Comité Ejecutivo Nacional, con voz y con voto, con plenitud de derechos, tal como ha sido desde el comienzo la participación juvenil en el Partido Colorado. Así que, desde el punto de vista orgánico y de consolidación de nuestra colectividad, la de hoy será sin duda una jornada muy positiva. Hay varios temas acerca de los cuales queríamos plantearles a ustedes nuestros comentarios. En primer lugar, señalamos que ha renacido aquella vieja iniciativa de admitir el voto desde el exterior, iniciativa que en las elecciones pasadas, en el 2009, fue motivo de una propuesta de enmienda constitucional para consagrar lo que entonces era el voto epistolar, es decir, que se pudiera votar por carta. Esa propuesta fue desechada, no tuvo siquiera el 40% de las adhesiones, y después de ese fracaso, ahora la iniciativa reaparece promovida ya no por el Frente Amplio directamente, sino por la Institución Nacional de Derechos Humanos. Esa institución que fue creada por ley, que es una institución nacional, una institución del Estado, en cuya integración, como quizás recuerden los oyentes de Carve, no se incluyó a ningún representante o a ninguna persona propuesta por el Partido Colorado. Los integrantes de esa institución fueron todos propuestos por el Frente Amplio, con la excepción de Juan Raúl Ferreira, que tuvo también el patrocinio del Partido Nacional. Pero en los hechos, esta institución funciona en un todo de acuerdo con los criterios que desde hace años sostiene en el país el Frente Amplio. Así que cuando una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, declara la inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley de caducidad, el Frente Amplio critica la sentencia y la Institución Nacional de Derechos Humanos critica la sentencia por los mismos fundamentos. Y antes el Frente Amplio promovía el voto del exterior, ahora lo plantea la Institución Nacional de Derechos Humanos y el Frente Amplio apoya. Es lo mismo. Ahora, tenemos que estar atentos frente a esto, porque nuevamente se formula una propuesta que yo creo que puede, de ser acogida, repercutiría muy negativamente tanto desde el punto de vista de lo que es la integridad de la soberanía nacional, como desde el punto de vista de la verdad, la autenticidad de nuestra democracia. Y me explico. Lo que se propone es dictar una ley que sancione el voto desde el exterior, que lo instrumente, que lo haga posible, en el entendido de que quienes voten desde el exterior no van a elegir representantes de los uruguayos en el exterior, como pasa, por ejemplo, en las elecciones de algunos países europeos, los italianos, los franceses, que eligen a sus representantes en una circunscripción especial, y son los elegidos son representantes de las colectividades que viven fuera del país. Acá la idea es otra, la idea es que los uruguayos en el exterior voten exactamente como si estuvieran aquí adentro, cada cual tendrá una credencial correspondiente al departamento donde nació, donde haya tenido su último domicilio, en fin, eso se determinará, y su voto se volcará a esa circunscripción electoral, o sea que habría gente que viviendo en Buenos Aires o en Barcelona o en Nueva York vote en las elecciones para elegir, por ejemplo, las elecciones nacionales donde se eligen diputados por Montevideo o por Salto o por cualquier otro departamento. Esa es la idea. No se hace una circunscripción especial
o varias circunscripciones especiales para los uruguayos en el exterior, sino que esos uruguayos en el exterior votarían directamente como si estuvieran viviendo aquí. Y el gran argumento que se hace es el de que la Constitución ya consagra el derecho al voto de todos los ciudadanos sin exclusión alguna. Entonces los ciudadanos del exterior tendrían, por virtud de las normas constitucionales que establecen el voto para todos sin excepciones, exactamente el mismo derecho que tenemos quienes vivimos aquí, y por lo tanto habría una especie de omisión del país al no proveer la reglamentación necesaria para que esa gente pueda hacer efectivo un derecho que ya tiene. Y bien, yo entiendo que esto no es así, porque todas las normas del orden jurídico uruguayo responden a un gran principio, a un criterio básico que es el principio de la territorialidad. Las normas de nuestro orden jurídico, las normas del derecho uruguayo, valen en el Uruguay. Nosotros no dictamos normas para la Argentina, ni para Brasil, ni para ninguna otra parte del mundo. Dictamos normas para nuestro país. Las normas que establecen derechos y obligaciones, las normas del orden jurídico uruguayo que establecen derechos y obligaciones, son normas para ser aplicadas en el territorio del Uruguay. Ese es el gran principio general, sin el cual se hace incomprensible y no podría funcionar el orden jurídico, porque habría una colisión permanente entre normas de distintos países que se aplican en todos lados. Eso es absurdo. Nuestras normas se aplican en nuestro territorio y en otros territorios se aplican otras normas, las del Estado correspondiente. Entonces el uruguayo que se va a vivir al exterior no pierde sus derechos como uruguayo, solamente que no puede ejercerlos porque no está aquí. Y esto no es solamente en la materia electoral. La Constitución establece, por ejemplo, la obligatoriedad de la enseñanza primaria y secundaria básica. Esa obligatoriedad no desaparece por el hecho de que una persona se va a vivir al exterior, ni pierde esa persona su nacionalidad uruguaya ni su ciudadanía, pero en la medida que se va, deja de estar alcanzado por las normas uruguayas. Entonces, de lo contrario, los uruguayos que están viviendo en el exterior tendrían derecho a que el Estado estableciera servicios de educación pública allí donde haya una familia uruguaya que lo reclame. Entonces tendríamos escuelas públicas en todo el mundo, porque con el mismo argumento que se usa para el voto, la gente diría, bueno, la Constitución me da el derecho y el deber de enviar a mis hijos a la escuela o al liceo para que reciban allí la enseñanza que es obligatoria, así que el Estado me tiene que dar los medios. Yo quiero que haya una escuela pública, y entonces desatamos la parte emotiva, ¿verdad?, con la referencia a la túnica y a la moña azul y a la bandera, y yo quiero que eso mismo que tuve yo en mi niñez lo tengan mis hijos aquí donde yo estoy viviendo, en cualquier parte del mundo. Bueno, evidentemente eso es absurdo, así no puede funcionar. La enseñanza pública se exige y se brinda aquí en el territorio uruguayo. Otra norma, por ejemplo, y estoy citando prácticamente al azar, porque insisto, la territorialidad es un principio general que se aplica a todas las normas del orden jurídico, pero para ejemplificar de manera concreta y bien clara, el artículo 46 de la Constitución dice: el Estado dará asilo a los indigentes o carentes de recursos suficientes que, por su inferioridad física o mental de carácter crónico, estén inhabilitados para el trabajo. O sea, el Estado dará asilo a los indigentes o a las personas carentes de recursos suficientes. Esto está dicho, como habrán advertido ustedes, amigos oyentes, con absoluta generalidad. No hay ninguna calificación, no se dice a los indigentes que vivan en el Uruguay, a los indigentes de nacionalidad uruguaya o a los indigentes que sean ciudadanos uruguayos. No, esto está dicho con absoluta generalidad y se aplica con absoluta generalidad ¿a quiénes? A todos los habitantes del territorio nacional, porque es allí donde actúa el Estado uruguayo. Fuera del territorio nacional el principio es que los que actúan son otros estados, ¿verdad? Entonces a nadie se le puede ocurrir, invocando este artículo 46 de la Constitución, que un indigente en el exterior pueda golpear las puertas del consulado uruguayo y decir, denme asistencia, porque la Constitución de ustedes dicen que el Estado va a asistir a los indigentes y yo lo soy, y yo no dejo de ser indigente porque viva en Nueva York o en Tokio o donde fuere. Eso sería absurdo, como lo advertimos todos. Bueno, con el voto pasa lo mismo. El derecho se reconoce a todos. Se ejerce naturalmente allí donde tiene eficacia el orden jurídico uruguayo, que es en el territorio nacional.
Esto desde el punto de vista jurídico, o sea, yo creo que no es cierto el fundamento que se invoca. Y desde el punto de vista práctico, volvemos a lo mismo de siempre. Digo, yo creo que no sería justo que pudieran votar los uruguayos que están en el exterior, porque si se permitiera eso, estaríamos separando el derecho de la responsabilidad. El voto es un derecho, pero es también una responsabilidad. Yo asumo las consecuencias de mi voto cuando vivo acá, y si elijo mal, pago las consecuencias. Y si elijo bien, por supuesto, me beneficio de las consecuencias positivas. Pero votar desde afuera para que los que están adentro se hagan cargo de las decisiones, me parece que no es justo para quienes justamente vivimos aquí, pagamos impuestos aquí, trabajamos aquí, lidiamos todos los días con las dificultades que tiene la vida en el país y tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones. Si se pudiera, además, es decir, si se recibiera este planteo, y además los que viven afuera elegirían exactamente igual a como votamos los de adentro, fíjense ustedes que es tan importante la cantidad de uruguayos que viven en el exterior, fundamentalmente en Argentina, donde el último censo hablaba de 116.000 uruguayos viviendo en Argentina, que su voto podría llegar a ser decisivo en las elecciones nacionales. No un voto marginal como el que tienen los emigrados de otros países europeos. Por ejemplo, un amigo que vota en las elecciones francesas, porque es de origen francés, me decía que en Francia el electorado que viven en el territorio es de algo así como de 60 millones de personas. Y los franceses que votan desde el exterior son normalmente algo así como 300.000 los que efectivamente votan. Es un porcentaje muy menor, algo así como el 0,5%. Eso no incide en los resultados generales. Pero los uruguayos que viven en el exterior son tantos, y fundamentalmente en Argentina son tantos, que tendrían una incidencia que podría ser decisiva en una elección nacional donde las diferencias entre los dos candidatos de la segunda vuelta, digamos, fueran relativamente menores, como puede pasar. Y además, en la medida en que esto se pretende que sea, repito, para que los uruguayos desde afuera puedan votar como si estuvieran adentro, imagínense la incidencia que podría tener en las elecciones para diputados. El diputado por Florida o por Flores o por 33, en definitiva podría resultar electo con los votos provenientes del exterior, que podrían decidir el resultado. Entonces, quien quisiera competir en igualdad de condiciones tendría que hacer campaña por el mundo, allí donde haya ciudadanos uruguayos. ¿Quién podría hacerlo? La gente con muchos recursos, los partidos con muchos recursos, o los partidos que tuvieran apoyo de partidos extranjeros. Pero un candidato local, de los tantos que hay, de que tienen buena base popular, aprecio a la población, pero sin recursos económicos, estaría en inferioridad de condiciones, porque después le vendrían los votos de Nueva York o desde Australia o desde la provincia de Buenos Aires, y esa persona, por más que sea querido en su pago, por más que la gente lo vote a él, perdería frente a los miles de votos que podrían venir de todas partes del mundo, a los cuales él no tuvo oportunidad siquiera de acceder con su campaña electoral. Y repito, el mayor caudal vendría de Argentina, donde hay más de 100.000 uruguayos y donde actúa un fuerte aparato político del peronismo, como ya sabemos, que en las elecciones pasadas trabajó sistemáticamente en pro de los candidatos frente amplistas. Entonces, en definitiva, el aparato político peronista estaría incidiendo quizás decisivamente en las elecciones uruguayas. Me parece que este es un planteo que no debiera prosperar, que tendríamos que rechazarlo tal como se rechazó en el 2009 la posibilidad del voto epistolar, porque acá está en juego la integridad de nuestra soberanía, que podría verse afectada si desde el exterior se pudiera decidir los resultados locales, y estaría en juego también la calidad de la democracia, porque la gente que vive en los departamentos con menor población además, y viera que su diputado resulta determinado por votos que vienen de afuera, dejaría de sentirse representado en instituciones donde no tiene un representante que efectivamente haya sido elegido por ellos. Sería elegido por gente a quienes no le ven la cara, que viven lejos, que viven fuera y que no recibirían el efecto de las decisiones que toman. Me parece que, una vez más, este planteo merece el rechazo de quienes queremos preservar la integridad de la soberanía nacional y la calidad de las instituciones democráticas. Los saludo a todos nuevamente, les agradezco la atención dispensada y los invito a encontrarnos nuevamente aquí el próximo sábado. Buenos días. Sobre todo.
para abrigar esperanza. Sobre todo, Ope Pasquet.